Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Estoy con Carlos Gutiérrez, es Managing Partner de Cima Capital. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Muchas gracias por esta invitación, Jaime, y pues hola a todos los que nos están oyendo. No, bien, gracias a ti por aceptar la invitación. Nos conocimos en persona en Bogotá no hace mucho, pero sabemos que en nuestra trayectoria profesional tenemos algo en común que es Guaira y ahora nos vas a contar un poquito también de justamente este camino que has venido tomando. Para que la audiencia nos conozca un poco más, te conozca a ti, cuéntanos un poquito tu trayectoria profesional. ¿Cuáles han sido esos pasos que has venido tomando que te han llevado a lo que haces actualmente en Cima Capital? Vale, vale, pues así como para comenzar, yo creo que hay que retroceder un poco más para contar la historia bien. Yo era la típica persona que en el colegio vendía de todo legal, entonces pues todos tranquilos. Pero entonces vendía brownies, chicles, pizzas. Nada con su recibo, no todo. Sí, sí, con su recibo, impuesto, todo. Eh, Pero entonces sí, yo vendía de todo en el colegio. Vendí literalmente todo lo que se podía en los recreos para uno comer, todo eso. Y eso pues digamos que siempre me estuvo metiendo como en el mundo del emprendimiento, por decirlo así. Tenemos eso en común, ¿ah? También hacía lo mismo en el colegio. Era encontrar una oportunidad al toque capitalizarla. No, de acuerdo, de acuerdo. Y pues salí del colegio digamos que con unos buenos ahorros y pues como con esa chispa como de emprendimiento. Entonces, pues salí a montar algunas empresas, todos negocios tradicionales. Entonces, pues tuve una distribuidora de comida y de bebidas. También fui socio en una empresa que montaba eventos y en otras empresas. Y también pues comencé a invertir, digamos que desde muy temprana edad, pues en cosas tradicionales, pero pues como acciones y ese tipo de cosas. Ya después en la universidad me encontré un grupo de personas que eran como afines como a este pensamiento como de inversión, como a largo plazo y de poder juntarnos y aprovechar unas mejores oportunidades. Y creamos pues mi primer vehículo de inversión que se llama Invex. En Invex, Invex fue pues, como te digo, fue algo que comenzamos hace como 12 años y lo comenzamos pues entre cinco amigos de la universidad, con lo que pudimos en el momento. Logramos reunir, si no estoy mal, a la fecha de hoy serían como $2,000 entre los cinco y comenzamos a invertir con eso. Entonces compramos algunas acciones aquí en Colombia, cuando habían IPOs en Colombia, de la vivienda, de Avianca, prestamos la plata, después nos compramos un pequeño apartamento entre todos, pusimos la cuota inicial y después comenzamos a poner las cuotas mensuales y eso fue como una bola de nieve. Terminamos comprando pues pedazos en oficinas, en consultorios médicos, de todo lo que pudimos. Y en el 2014 nos apareció una oportunidad, justamente entre todas esas inversiones que habían, de una startup. Nos presentaron a Peter Ostrock, que pues es un estadounidense que había emprendido en Brasil y llegaba a Colombia y estaba montando pues una empresa que se llama Ofi. Y pues eso de startups para nosotros pues no lo entendíamos, no lo conocíamos, era un mundo totalmente diferente. Al final terminamos invirtiendo en Ofi y pues Ofi todavía está activa y es una empresa que le va muy bien. Lastimosamente cometimos muchos errores con Peter y con Ofi. Lo tratamos como si fuera una inversión tradicional. Eso le pedíamos de todo lo posible, pucha, estados de resultados cada mes. No, pobrecito, yo creo que lo molestamos mucho. Eh, pero bueno, digamos que esa fue como nuestra primera entrada y pues comenzamos como a aprender más del ecosistema de emprendimiento, comenzamos a leer un poco, nos comenzaron a presentar otras startups y nos pareció supremamente interesante. Y en ese momento, junto con mis otros cuatro socios, dijimos, vamos a hacer un cambio de tesis totalmente en Invex y vamos a cambiar lo que era un vehículo de inversión tradicional a un vehículo de inversión en startups. Entonces, en el 2014 hicimos ese cambio, comenzamos a invertir únicamente en startups y cada vez que vendíamos un apartamento íbamos y lo poníamos en dos, tres startups, vendíamos las acciones y lo poníamos en otras startups. Comenzamos así y pues digamos que a la fecha de hoy ese vehículo que es pues totalmente paralelo a lo que hago profesionalmente, tiene inversiones en 10 startups y en un fondo de inversión. Somos inversionistas en XTP Labs, el fondo de Uruguay y de Argentina.
en su primer fondo. Ahí también pues, nos ha ido muy bien, la verdad, con Marta, ahí como invirtiendo con ella. Y en este primer fondo, pues entre esas startups que invertimos, pues como mencionaba, está Ofi, que fue nuestra primera inversión, también está Te Paga, pues una de las billeteras digitales más grandes de Colombia, y también tuvimos el placer de poder invertir en Rappi. Entonces entramos en una de las primeras etapas de Rappi. Nada menos. No, no nos podemos quejar, no nos podemos quejar. Pero lo que rescata un poco de esta historia, ¿no? Y hasta ese momento, el hecho de poder llegar a esta oportunidad de Rappi no hubiera sido posible si es que no hubieras hecho todas esas cosas previas que te fueron formando, pero te fueron abriendo también ciertas puertas, ¿no? A lo que mucha gente le dice, ay, qué suerte tiene de haber tenido esa oportunidad, es que estabas preparado cuando llegaron las oportunidades. Y ahí esa combinación es la que yo considero suerte. He tenido suerte porque he estado preparado para tomar la oportunidad cuando ha tocado la puerta. Totalmente de acuerdo. Yo también creo que la suerte no es algo que a uno le pasa, sino es algo que uno hace o construye. Y es justamente lo que tú mencionas. Nosotros, para llegar a Rappi, pues ya habíamos invertido como en 5 o 6 empresas antes, ya habíamos visto cientos de empresas, habíamos analizado muchas, ya nos habíamos equivocado en varias, ya se nos habían quebrado, y ya habíamos comenzado a entender un poco cómo era nuestra tesis, qué estábamos buscando, qué nos gustaba y lo que nosotros creíamos que era una buena oportunidad como tal. Entonces sí, cuando apareció Rappi como tal, pues decidimos aprovechar la oportunidad y obviamente pues digamos que felices de esa suerte como tal de haber entrado en Rappi. Digamos que todo esto, pues como te digo, lo comenzamos en la universidad, paralelamente todavía lo hacemos, con mi grupo de amigos todavía lo hacemos como un fondo de inversión ángel, seguimos siendo los 5 mismos amigos y yo apenas me gradué de la universidad, pues yo entré a este mundo de emprendimiento completamente. Comencé a trabajar en diferentes emprendimientos. Fui el country manager de Formafina, un e-commerce de lujo que había en ese momento en varios países de Latinoamérica. Yo manejaba Colombia. Después también trabajé en Agrupa como CFO, en Superfoods como CFO. Entonces, pues ahí tuve varios puestos y estuve desde el otro lado también. Entonces, estuve desde el lado operacional, ayudando a las empresas, levantando plata, claramente apagando incendios por todos los lados, contratando gente, despidiendo gente, bueno, de todo lo posible, creciendo. Eso hice de todo ahí como emprendedor. Y posterior, en el 2000, como el 19 o 18 salté a Guaira, justamente donde pues nos conocimos ahí inicialmente y trabajamos juntos, y fui el director financiero de Guaira Colombia. Y ahí en Guaira Colombia pues tuve otra perspectiva más, porque entonces ya era inversión en venture capital, en startups, pero pues ya era profesionalmente, además era desde un corporativo, desde Telefónica, obviamente la tesis y el core tienen que cuadrar con Telefónica, ya era algo, digamos que diferente. Ahí estuve pues como 1 año y medio y pues colaboré ahí como con 5 inversiones. Y ya después en el 2019, uno de mis amigos de este fondo de inversión de Invex, que se llama Daniel Blandón, que es mi actual socio encima, estaba volviendo un MBA, y pues él me dijo como, pues este es el momento de dedicarnos a esto 100% ya profesionalmente. Ya lo habíamos hablado varias veces, pero pues yo claramente digamos que estaba feliz en Guaira, con un buen salario, todo estable, todo tranquilo. Eh, Sí, sí. Toda la comodidad. Sí, la comodidad. Daniel pues venía a un MBA y él claramente le estaban ofreciendo oportunidades, pero él quería emprender en esto. Yo pues fui y le pregunté a mi esposa me dijo que no lo hiciera, entonces decidí hacerlo claramente. Eh, entonces pues ¿Siguen casados? Es la pregunta del millón. sí, seguimos casados, seguimos casados. Ok. Menos mal, pero entonces nada, Daniel me convenció de que comenzáramos ya 100% a esto y a mediados del 2019 nos decidimos dedicar 100% a Cima. Entonces los primeros 6 meses estuvimos nuevamente investigando, construyendo, viendo qué jurisdicciones, tesis de inversión, todo eso, y hicimos un par de cursos también de inversionistas y al final, pues además de que ya lo hemos hecho profesionalmente y todo, Daniel
pues trabajaba en un hedge fund de Inglaterra con operaciones en toda Latinoamérica y el hedge fund había invertido en de todo, incluido startups. Entonces los dos teníamos como inversionistas ángeles, como profesionalmente teníamos como todo el espectro completo y además yo lo tenía operacionalmente. Ya pues nos botamos al ruedo, sacamos CIMA y encima pues nuestra tesis así corta es que nosotros proyectamos invertir en unas 30 empresas en Colombia y en Latinoamérica. Somos agnósticos al sector, aunque preferimos fintech, logística y todo lo que es relacionado con comercio, como e-commerce, marketplace, todo eso. Ponemos tickets de alrededor de $100,000 y normalmente nos gusta invertir en seed. Y tanto por la tapa como por el ticket, pues somos coinversionistas no líderes. Entonces, pues nos hemos especializado mucho justamente en coinvertir y en atraer otros inversionistas para poder acompañar en las rondas a las startups que a nosotros, digamos que nos llaman mucho la atención o nos gustan mucho. Y bajo esa tesis, ya llevamos casi 1 año, 8 meses invirtiendo, más o menos. Pues comenzamos a invertir pues como a finales del 2020, principios del 2021, y ya llevamos 16 inversiones. Estamos invertidos en Venezuela, en Brasil, en México, en Colombia, y ahora estamos avanzando con unas inversiones en Argentina y en Colombia también, y estamos en todo tipo de empresas. Seguimos siendo agnósticos y hemos entrado, pues, la verdad, en unas empresas muy, muy interesantes. Yo diría que ahí resaltan un par. Una de las que más me gusta a mí es Bold, que es un sistema de MPOS System o datáfonos, como se le dice en Colombia. En Bold, pues, estamos muy felices aquí invirtiendo. También estamos en Melon, que es una empresa de logística también colombiana. Estamos en Yumi, que es la super app de Venezuela. También pues un emprendedor, un equipo y un modelo pues impresionante que ya conocíamos de Rappi. Entonces digamos que comparar ahí justamente es donde tú dices también esa suerte. Entonces Yumi es una empresa que le ha ido supremamente bien. Nosotros pudimos tener acceso al deal de Yumi, lo miramos y comparamos con la información que ya teníamos de Rappi, cómo lo habían hecho, vimos qué estaban haciendo mal, qué estaban haciendo bien. Ya teníamos la experiencia, digamos, de cómo se escalaban rápido este modelo, todo, y dijimos, pues, que nos parecía muy bien la oportunidad, tenían unas ventajas grandes. En ese momento decidimos invertir en Yumi, pues, una empresa que le va súper bien, a pesar de que está en Venezuela, que uno diría, pues, es el país más riesgoso. Sí, claro. Lo primero que uno diría es, cuando salgas de Venezuela me avisas, ¿no? Cuando sigas expandiéndote fuera, me avisas, sí. Exactamente, pero no, decidimos invertir en ellos y pues ellos ya se expandieron, si no estoy mal, ya están en 5 países, entonces pues ha sido una buena inversión. Y adicional a esas estamos en un par más, estamos en Ubits, la EdTech colombiana, que también ya cerró una ronda B, y estamos en Lumo, una empresa de ciberseguridad de un colombiano en Estados Unidos, también un equipo increíble en un sector súper interesante. Y pues en otras como 11 empresas más. Entonces pues ahí vamos construyendo y digamos que eso ha sido como un poco mi carrera, como todo lo que me llevó como hasta cima, como hasta ahora. No, está súper. Y todavía mucho más por delante. Te toca invertir en una startup peruana pronto. Eso esperamos. Ya veremos cuál. No, pero está fenomenal. Y creo que, y esto es algo que sucede mucho en este sector de venture capital, esta industria, no sé cómo definirlo, pero en este espacio suele suceder de que la ruta de cómo terminas entrando a este espacio no está 100% definida. O sea, no es que estudias una carrera específica en la universidad o haces una maestría muy específica y terminas en venture capital, sino que existen múltiples caminos para poder invertir en startups o poder vincularte a ese ecosistema, ¿no? Y el tuyo es uno que sí he escuchado que sucedió en el pasado, ¿no? Pero también existen otros caminos adicionales. Y eso un poquito lo vamos a explorar juntos, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa y ahí regresamos nuevamente con Carlos. Ya venimos. Hola querida comunidad de innovadores. ¿Te gusta el trabajo que venimos haciendo en Innovación Sin Barreras? Si es así, hay 2 maneras en las que nos puedes ayudar. La primera es ingresando en este momento al app de Spotify o Apple Podcast y calificar con 5 estrellas este podcast.
La segunda manera en que nos puedes apoyar es aportando desde $3 al mes para cubrir los costos de producción de este podcast. Te invito a visitar nuestra página en patreon.com/innovación o en jaime.pe/donar. Gracias por tu apoyo y continuamos con el programa. Estamos de vuelta con Carlos. Nos ha compartido su historia de cómo es que incursionó en el mundo de Venture Capital y como comentábamos, existen múltiples caminos, no hay como que un track puntual del cual uno puede seguir. Pero antes de entrar a conversar del cómo uno ingresa a este espacio, creo que hay que arrancar con la primera pregunta, el por qué. O sea, ¿por qué hay que invertir en startups? ¿No? ¿Por qué no se pueden financiar solas? No sé, ¿por qué es importante que haya inversión o este mundo de Venture Capital? Bueno, no, pues primero que todo, tanto yo como mi socio personalmente creemos que la innovación y las startups pues son algo muy importante en las economías, sobre todo en las economías emergentes, donde se ha demostrado pues que estas pequeñas empresas son de las generadoras de trabajo más grandes que hay en la región y claramente pues la innovación nosotros sí consideramos que es de las cosas más importantes que hay. Uno no puede estar siempre dependiendo de que otro país innove y que uno lo copie en 10 años. Uno ojalá tiene que innovar en algunos campos en especial, ojalá en donde tenga algunas ventajas, ya sea en el agro en Latinoamérica o en el espacio en Estados Unidos, donde tengan ventajas según ciertas características, pero pues claramente vemos que la innovación es algo necesario y es algo intrínseco pues de la humanidad y hay que hacerlo. Entonces yo digamos que ese sería como el primer apunte así como personal, pero ya aparte de eso, pues hay varios porqués. El primero que todo es un activo financiero muy interesante con muy poca correlación con otros activos financieros. Entonces, pues digamos, justamente en este momento macroeconómico que hay unas volatilidades muy fuertes, pues que hay lastimosamente un conflicto geopolítico, hay otras cosas pasando, salimos de una pandemia. Esta es una industria, el venture capital, que es una industria a muy largo plazo, que como te digo, tiene muy poca correlación con todo esto. Entonces, sí se ve afectada claramente porque los flujos de inversión y eso se ve afectado, pero la innovación nunca para. La innovación sigue, las empresas van a seguir naciendo, van a haber siguiendo oportunidades de inversión y más que eso, se ha comprobado que justamente en estos momentos, como de pandemias, crisis y eso, es justamente cuando la gente decide aún más innovar, ya sea porque está viendo muchos problemas y quiere buscar oportunidades, o ya sea porque de pronto se quedó sin trabajo y tiene que emprender por necesidad, pero se ha demostrado que estos momentos fuertes macroeconómicos son ideales para emprender y grandes empresas han salido justamente pues de otros momentos como este. Entonces, pues digamos que ahí yo diría que hay otra razón. Sí, de hecho, a ese punto, el primero, el tema de que es un activo financiero distinto y que está poco correlacionado. O sea, eso es algo que he escuchado mucho de portafolio managers que te dicen, bueno, tienes que tener una diversificación y justamente lo que buscas es que no esté correlacionado para mejorar tu portafolio, ¿no? Y bajarle el nivel de riesgo. Y lo otro es que cuando estamos en estos mercados, estos bear markets, ¿no? Donde todo se ve negativo y hay falta de liquidez, por ponerlo de una manera, es que salen realmente las startups que han desarrollado algo que realmente se necesita o que hay interés, no sucede a veces cuando estamos en un mercado donde hay excesiva cantidad de liquidez y se financia casi cualquier cosa que se cruza, que no necesariamente está creciendo por mérito propio, sino porque hay liquidez, hay dinero, pero probablemente su producto no resuelva nada. Entonces, cuando tenemos estos momentos duros, es cuando realmente vas separando lo que sí era bueno y lo que simplemente está inflado por la cantidad de plata. No sé si tú has visto algo así o tienes una perspectiva distinta. No, no, totalmente de acuerdo. Digamos, pues primero por la parte de portafolio que dices tú, justamente digamos que ese es uno de los principios básicos, digamos, de la inversión, la diversificación. Entonces, digamos que hay diferentes activos de inversión, hay pues, desde inmobiliarios hasta acciones, hasta startups, pues para decir solo un par. Y obviamente según el riesgo, uno debe tener, según pues, el riesgo de uno, el momento,
diversificación en cada uno. De pronto estar 100% en startups es un poco loco, Claro. es demasiado arriesgado. Uno debería estar Claro. distribuido un poco, pero sí, claramente Como ir de 100% a bonos tampoco no es que sea una decisión tan inteligente. de pronto sí, no, no es el ideal con este momento, de pronto no hubiera sido el ideal con la inflación, entonces hay diferentes cosas y uno debería estar un poco diversificado y esa diversificación lo protege a uno, digamos, de momentos macroeconómicos como este, también cuando uno baja, pues el otro sube y le compensa un poco los ingresos, entonces de pronto si uno está 100% en inmobiliario, que digamos algo conservador y seguro, puede ser pues bastante estable, pero de pronto uno nunca tiene unos buenos momentos de ingresos y uno puede compensar eso con un poquito de startups o de un activo también riesgoso. Entonces, pues claramente la diversificación de portafolio, como dices tú, es algo fundamental, es algo súper interesante y que nuevamente apoya el argumento de que este es un activo poco correlacionado. Porque si uno diversifica, pero todos están correlacionados, pues la diversificación realmente no es mucha. En cambio, aquí sí se nota. Y yo diría que otro punto así del por qué es realmente muy, muy interesante. Entonces, ¿a qué me refiero? Pues, primero que todo, personalmente, esto yo creo que es el trabajo menos aburrido del mundo. En verdad, yo encontré lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. O sea, esto es impresionante, es súper entretenido. ¿Y por qué? Es porque todo el tiempo estoy viendo gente impresionante, gente normalmente experta en sus áreas o gente que tiene una visión impresionante, gente que quiere emprender, salir adelante, que tiene una misión de ayudar, de cooperar. Y todo eso pues es bastante interesante, además de sumarle las miles de industrias que le presentan a uno. Entonces, además de que es gente súper interesante con la que uno quiere estar hablando y en contacto, hay uno que está en energía solar, el otro está reciclando, el otro está en proteína de insectos, el otro está en tarjetas de crédito, el otro está en carros voladores, y uno se encuentra de todo, de todo. Entonces es muy interesante poder estar como ahí y oírlos. La verdad, oír los pitch de los emprendedores todos son interesantes, es impresionante. Totalmente de acuerdo. O sea, no hay nada más refrescante que escuchar a los founders contarte de lo que están construyendo y cómo quieren cambiar la industria. La gran mayoría, de hecho, viene porque traen una experiencia pasada, ya sea en el trabajo en el que estaban, no podían desarrollar lo que querían, o un tema personal en su familia o en la sociedad, que se proponen desarrollar algo que hoy día no se ve una gran empresa o el mercado simplemente no está desarrollando, y que ellos con un poquito de apoyo en gente muy talentosa y apoyados también en capital, pueden desarrollar y volverse una gran empresa que cambia el status quo, ¿no? Entonces creo que el tema de las startups ayuda mucho, así es, si tienes este perfil que quiere ver cambios en el mundo, es más viable probablemente, digo yo, verlo de una startup que verlo quizás de una empresa más tradicional, ¿no? Probablemente. Y bueno, el por qué, ¿no? Ahí vemos, ¿no? que tiene un tema más, hay un tema financiero, hay un tema más personal, hay también un tema de querer actualizarse, un tema educativo. Muchos de los que yo conozco que han terminado invirtiendo, más como ángeles inversionistas, no tanto como institucional, aunque ahora lo pienso, puede ser, es el hecho de que quieres aprender de qué es lo que están desarrollando las startups, estar un pasito adelante que el resto, porque, digamos, las startups que están metidos en el día a día tienen más tangibilidad o visibilidad de lo que está sucediendo en su industria que uno que quizás tenga un negocio más tradicional. Entonces, Ángeles, creo que les interesa mucho para mantenerse actualizado, pero bueno, tú y yo que hemos estado en Wire en un momento, también los corporativos les interesa invertir en startups porque quieren estar a la vanguardia de qué es lo que están desarrollando. No sé si también has visto eso. Sí, claro, claro. Pues justamente en Guaira lo viví y he visto en otros fondos aliados que justamente esa es una de las razones. Los corporativos entienden en la mayoría de los casos pues que su tamaño, su infraestructura y todo, aunque es una ventaja competitiva muy grande contra otros corporativos, es una desventaja para la innovación muchas veces, porque ya están acostumbrados a cómo lo hacen, a ciertos procesos, su tamaño los hace lentos, la burocracia es un problema en toma de decisiones.
Entonces, yo sí he visto mucho cómo muchos de esos corporativos han entendido que hasta solo por aprender vale la pena entrar en venture capital, entrar en innovación y hacerlo. Y muchas veces ese es un caso interesante de que alrededor del 15%, creo que es un poquito más, de las startups más exitosas del mundo son de outsiders del sector. Entonces es, digamos, como el emprendedor de Spotify, por decirlo así. Pues Spotify es un emprendimiento más grande del mundo, impresionante, y fue alguien totalmente externo a la industria de la música, que vio como a la industria de la música le estaba yendo mal. Él lo vio desde su perspectiva totalmente de afuera, que al principio la industria de la música, pues digamos que odiaba a Spotify, ¿no? No cuadraba con ellos no lo entendían al principio, dificilísimo, pero él peleó y al final pues hasta logró es ayudar a la industria de la música, ¿no? Entonces tomó un outsider con ideas externas, no con el mismo mindset, para revolucionar la industria. Y eso debe ser sumamente complejo para un inversionista a la hora de estar evaluando a la startup y que siempre le pedimos que tenga gran conocimiento de la industria o 10 años en la industria. Se nos puede pasar una oportunidad como Spotify. Sí, claro, eso puede pasar, es verdad. Nosotros pues intentamos ver muchas características cuando invertimos, pero como dices tú, uno no las puede ver todas porque hay algunas que se contradicen, hay algunas que por historial del inversionista le han servido y otras que le han servido a otro inversionista, y hay unas que sirven en ciertas industrias y no sirven en otras. Entonces, de pronto, si tú estás haciendo algo médico de patentes, unos injertos de piel o unos órganos, pues la verdad es que pues si lo hago yo que no sé nada de medicina, no creo que llegue a ningún lado, ¿no? Claramente. Y de pronto en medicina... Viene alguien, te dice, no, que yo tengo experiencia en jardinería y veo mucho el paralelo. Sí, exactamente. Entonces ahí de pronto no, ahí yo sí digo no, de pronto en esto sí busco un experto. Claro, no, totalmente, totalmente. Entonces, bueno, está clarísimo el por qué. Hay miles de motivaciones que nos empujan, quizás más de una en simultáneo, ¿no? Pero ahí hemos puesto. La otra parte de la pregunta es el cuándo, ¿no? ¿Cuándo es el momento para invertir en startups? Eh, y lo fraseo más en probablemente en la etapa, ¿no? O sea, las startups arrancan probablemente sin capital, con capital propio, ¿no? Bootstrapping, pero luego van pasando por diferentes rondas de levantamiento de capital, ¿no? Las famosas pre-seed, seed, serie A, B, C y todas las letras del alfabeto hasta que un día o son adquiridas o terminan en la bolsa. Entonces, un poco, ¿cuáles son las recomendaciones o cuándo es el momento ideal para que determinadas personas o organizaciones se involucren en el mundo de Venture Capital? Claro, claro. Pues primero ahí, para coger el cuándo en tiempo, pues ya lo mencionamos un poco. Pues la innovación siempre está saliendo, eso no tiene un calendario ni mucho menos, eso siempre sale. Y al revés, en momentos duros de la economía como el actual es cuando más se innova. Entonces digamos que es, en eso en tiempo sería un buen momento. Ya el cuándo más específico, dependiendo del inversionista, ahí yo creo que hay varias variables. Entonces, la primera, pues la verdad, tiene que haber un poco como de organización. Entonces, pues nuevamente, estas son inversiones de riesgo. Entonces, uno tiene que tener, pues ojalá algún ingreso, algún capital adicional. Pues pues nosotros no recomendamos que una persona sin ahorros o sin algo estable esté arriesgando de pronto la universidad o la cuota de la casa en Venture Capital. Pues claramente esa no es la idea. Entonces, así hay que estar como preparado y organizado, como para ver cuándo ese es el momento ideal para uno. Em, digamos que eso es un poco como desde el lado de Ángel. Entonces, un poquito de organización, de pronto cuando uno tenga un poco de tiempo y tenga el interés y haya pues averiguado un poco. Y el cuándo de parte de las organizaciones, yo personalmente creo que ese momento es un poco cuando ya el tamaño justamente los esté llevando a que la innovación se está dificultando un poco. Y justamente ese tamaño pues les crea mayores riesgos en que alguien más pequeño innove y los pase. Entonces ya pueden aprovechar es justamente ese tamaño para invertir y para diversificar y para innovar por medio de terceros. Yo diría que eso es así. Y
el cuándo en cuanto a las etapas justamente varía nuevamente el tipo de inversionista. Entonces, de pronto para un corporativo muy grande, entrar en una etapa temprana no tiene mucha lógica porque pues él puede esperarse un poco más y no es tan sensible al retorno financiero y a la valoración, pero para un ángel inversionista entrar en una serie B o algo así, ya cuando la empresa vale cientos de millones o un billón, pues de pronto no tiene mucha lógica Estás, porque sí, estás diluido ahí. exactamente, ya ni apareces en el cap table. eh, Seguramente la startup pues no te va a poner atención, es la realidad. Y pues ya ahí de pronto no estás haciendo ninguna diferencia, no estás aportando, no estás apoyando. Entonces, ese cuándo de las etapas, yo creo que varía un poco justamente eso del tipo de inversionista. Entonces, un ángel en una etapa pre-seed y seed puede aportar muchísimo, puede aportar tiempo, puede aportar el conocimiento de su industria, si además es la misma industria de la startup, su plata, digamos que claramente tiene mucho más impacto y mucho más valor en esa etapa. Como dijiste tú, pues puede coger un porcentaje por lo menos relevante, tanto para inversionista como para el otro, y es un poquito más riesgoso, pero es un momento en el que hay más upside. Entonces también puede ser eso. Y ya de ahí en adelante, dependiendo del tamaño de los fondos o de las corporaciones, pueden variar en dónde invertir. Porque sí, hay fondos gigantes que invierten en pre-seed, como también hay fondos chiquitos que invierten un poquito más como en A o B, pero todo tiene como una medio lógica, por así decirlo. Entonces, digamos, diversificación, que es uno de los principios básicos. Si tu fondo, digamos que tú creas un fondo con unos amigos y van a invertir $100,000. Entonces, uno por diversificación, pues uno no debería invertir en menos de 10, 15 startups, porque por el riesgo ya los números no comienzan a dar. Entonces, si tú me dices, no, vamos a entrar en series A con tiquetes de $50,000, pues vas a invertir en dos. Entonces, la tesis, la estrategia no da, los números no dan, el modelo financiero no da. Puede que te vaya bien, o sea, no, claramente que no, pero la probabilidad ya se disminuyó mucho. No, pero si tuviste suerte que justo esas dos que le invertiste en esa serie A, quizás a una valorización por suerte beneficiosa, no sé, o te aceptaron ciertos términos favorables, pero las prioridades no están a tu favor. Exacto, exacto. Entonces, pues ahí sí cuadra mucho los tickets, la tesis, todo eso va cuadrando con el cuándo de la etapa. Entonces, si uno es un ángel, pues la realidad es que en general un pre-seed, un seed, debería ser la etapa ideal, pero pues los ángeles son lo más flexible que hay, ¿no? Pues justamente es plata de ellos, es tiempo de ellos, todo. Entonces, pues se pueden arriesgar a más, pero son los mejores. Claro, porque no tienen que pasar, a diferencia de un fondo de venture capital que tiene que hacer su verdadero, su buen due diligence, porque estás invirtiendo plata de terceros. Ya como ángel te puedes llevar quizás un poquito más por el feeling, porque simpatizas con el founder. Dios sabe pues cuáles son sus motivaciones detrás. Es su dinero. Sí, sí, no, exacto, totalmente. Entonces, claro, un poquito lo que veo es que, a modo de resumen, entonces, sí, para individuos, ¿no? Ángel inversionista, que es el título que se utiliza bastante, es ideal en etapas tempranas donde vas a poder, con poco dinero, tener una mayor participación, digamos, de la oportunidad, a diferencia que conforme va avanzando la madurez de la startup y va levantando rondas de inversión de mayor cantidad a valorizaciones más grandes, esa misma cantidad de plata ya no vale lo mismo o ya no te compra lo mismo en esa ronda. Entran otros que tienen cheques más grandes, pero que a la misma vez están buscando menor riesgo. Entonces, mientras más tarde en la vida de la startup, hay menor riesgo, pero siempre hay riesgo, ¿no? O sea, uno nunca sabe. Pero por eso una gran empresa prefiere invertir probablemente en startups ya en series más avanzadas, donde se ha minimizado el riesgo, está más claro cuál es el valor de negocio, ya no es tanto el founder el que tiene, en el cual nos preocupamos el 100%, sino ya vemos sus números, mercado, entre otras cosas más, pues, ¿no? Sí, exacto. Y eso va acompañado pues con lo que hablábamos de diversificación, como hay lógica del portafolio, tanto pues del ángel como del corporativo, de cualquier inversionista, y en donde uno puede aportar y apoyar. Entonces, pues en una etapa temprana, claramente tener unos ángeles muy buenos, ojalá que sepan del sector, que tengan tiempo, que lo puedan apoyar a uno, es supremamente importante. Ya de pronto en una ronda más avanzada, ya
de pronto tiene su junta directiva, el corporativo, asesores, entonces ya es una cosa diferente, entonces hasta el mismo ángel pues ya no va a poder aportar tanto. Y creo que otro punto también es, ya cuando eres un fondo, ¿no? Y tienes que contratar personas para empezar a analizar todas estas oportunidades, ya se vuelve un poquito más complicado el hecho de decir vamos a ir a etapas más tempranas porque ya has levantado un fondo mucho más grande para justamente contratar personas y ya no justifica entrar a muchos tickets chiquititos, sino ya a menos, pero más grandes, ¿no? Entonces creo que ya los números también te empujan cada vez más a ir a etapas más maduras de las startups. Así es. Ahora, pasando un poco al cómo entonces, ¿no? Medio como que lo hemos venido hablando, hemos hablado de ángeles o de fondos, pero vayamos, profundicemos ahí, ¿no? Entonces, partamos por personas, ¿no? Si yo soy una persona que sí tengo plata que me queda, ¿no? Trabajo, pago mis cosas esenciales, me encargo que mis hijos puedan ir al colegio, que tenga casa, comida, ¿no? Me queda un poquito de ahorros para en caso de emergencias, pero aparte de eso, me ha quedado dinero, ¿no? ¿Qué hago, no? Pues yo creo que lo primero, al igual que casi que en toda la vida o por lo menos en todas las inversiones, uno se debería informar. Entonces lo primero es pues comenzar a aprender del sector, claramente pues conocidos, amigos, videos en YouTube, este tipo de podcasts claramente son una excelente entrada al sector, comenzar a leer. Entonces pues digamos, a mí mi hábito de lectura no es el mejor, pero claramente he encontrado unos libros de emprendimiento, de venture capital, todo que me han ayudado pues durante todo este tiempo a crecer, a mejorar, a buscar las mejores prácticas. Entonces, pues por solo dar un par de ideas, digamos, aquí tengo un par de libros, digamos, Viva Entrepreneur, Ah, muy bueno. un libro bastante interesante desde la perspectiva del emprendedor. El de Brian. Entonces uno ahí ya tiene la perspectiva del emprendedor, es chévere conocerla. Este libro de Jason Kalanick, Angel, Ah, es muy buenísimo. bueno Es y tiene buenísimo. justamente la perspectiva Sí. desde ángel inversionista. Entonces ya tienes la otra perspectiva. Digamos, este libro, The Secrets of Sand Hill Road. Ahí para lo que no, para lo que sí, justo te iba a decir, ¿no? Por lo que no nos están viendo, entonces, los Secrets of Sand Hill Road es el que acaba de mostrar Carlos. El anterior, el de Jason Calacanis, de cómo hacer un ángel inversionista. Y el anterior ese, el de Brian Rickworth, el de Viva Viva, Entrepreneur. y su historia como emprendedor. Exactamente. Sí. Y este último de Secrets of Sand Hill Road es un libro muy interesante con una perspectiva ya de venture capital profesional. Entonces, pues digamos, con esos tres libros uno ya puede tener la perspectiva tanto del emprendedor como de ángel como de venture capital, uno ya puede entender el ecosistema y ya pues puede, digamos que comenzar como a estar en él. Entonces yo diría que es el primer paso, como esos libros pues hay muchos más. Como que ujú. Ahí para complementar, ya que he mencionado contenidos también audiovisuales, en temas de podcast, por ejemplo, a mí lo que me sirvió bastante cuando comencé a trabajar en Wire, tenía poca experiencia en temas de inversión de startups. Yo escuchaba The Full Ratchet, ¿no? De Nick Moran, que lo que hacía él era entrevistar a inversionistas de fondos de Estados Unidos y extraer en cada capítulo cosas fundamentales del mundo de la inversión. También está 20 Minute VC, ¿no? Que arrancó siendo realmente 20 minutitos y extraer también de varios inversionistas. Pero si quieren contenido en español, justo está levantando podcast, donde Fran García lo que hace es entrevista a inversionistas para extraer de ellos toda esta información. Entonces, hay un par de recomendaciones por mi lado. No, totalmente válido y todo lo que sea para aprender y todo eso, hay mucho contenido y yo creo que es por lo que uno tiene que comenzar. Yo creo que el segundo paso después es entrar a la comunidad, entonces de pronto comenzar a ir a algunos eventos, demo days, sí, comenzar a interactuar ya con la gente del ecosistema, porque claramente este es un ecosistema de mucho network. Y por network es que uno termina conociendo los mejores emprendedores, los mejores inversionistas. Si uno es un ángel, pues obviamente lo que quiere es coinvertir con otros fondos o otros ángeles. Entonces el network effect es supremamente importante en este ecosistema. Y claramente pues ir a algunos eventos, como mencionaba, demo days,
o aceleradoras o eventos de fondos, es muy importante, sirve mucho y la gran mayoría de ellos, o casi que todos, la verdad, son gratis y son solamente registros en Internet abiertos al público. Que ese es un buen punto, porque ahora ya no necesariamente todos los eventos para startups ahora son presenciales. La pandemia lo que hizo fue virtualizar un montón. La gente quizás reacia de que, oye, ¿cómo vamos a hacer un demo day online? Pero ahora hay un montón. Y de hecho, plataformas como Stonks, ¿no? Tiene ahora demo days todo el tiempo de diferentes aceleradoras o de fondos. Entonces uno puede registrarse. Ojalá puedan invertir, pero si no, igual es bacán escuchar y aprender de escuchar a las startups. Sí. Totalmente, y por dar un ejemplo, digamos, yo al año me veo un par de demo days de la India. ¡Wow! Y no es porque nosotros invirtamos en la India, ni mucho menos, sino es porque quiero ver un ecosistema totalmente diferente al nuestro, un mercado aún más emergente, qué están haciendo, qué tendencias están haciendo. La India está explotando la inversión de VC, entonces pues es interesante aprender, como dices tú, y ver un poquito las tendencias también. Esa está buena. De hecho, ahí agrego, ¿no? Que justo la vez pasada que estuve en Bogotá y nos vimos, era porque yo fui a un programa organizado por Ventures Unknown, que lo que hacen es llevan inversionistas de todas partes del mundo a conocer ecosistemas que todavía no son los más conocidos, ¿no? Pero ya tienen algo interesante que contar. Entonces nos llevaron todos a Bogotá, gratamente sorprendido del avance que tienen ustedes. Pero vino inversionistas de Estados Unidos, de Arabia Saudita, o sea, era súper interesante el mix. Y ahora va a haber un segundo viaje y se van a Nairobi. Y quizás uno se puede pensar, oye, pero ¿para qué voy a ir a Nairobi a conocer el ecosistema si no voy a invertir? O quizás no vas con la idea de invertir, pero sí terminas conociendo estos dos ecosistemas y mejorando tu chip o tu procesamiento, tu mindset de inversionista. Entonces, buena sugerencia. Sí, no, totalmente. Y pues tuve el placer de estar en ese mismo evento del que hablas, que Ethan, pues que es el organizador, y él justamente me invitó a Nairobi y un poco de lo que me dijo fue eso, yo sé que tú no inviertes acá, sé que no te sirve para eso, pero ven a ver algo diferente y todo, y la verdad me llama la atención, lastimosamente no voy a poder ir a pero claramente que uno, si tuviera la oportunidad, o sea, Israel, China, todos son unos ecosistemas impresionantes con unas tendencias y unos sectores diferentes y uno siempre va a poder aprender. Entonces, pues eso digamos que yo creo que sería como mi segundo paso ahí y para completar ese, hay varios cursos, ¿no? Entonces uno puede ir al curso de 500 Startups para inversionistas. Rockstar aquí en Colombia tiene un curso de ángeles inversionistas justamente. La Universidad de Berkeley también tiene un curso muy interesante de inversión en Venture Capital y así hay muchos más. Entonces, pues yo creo que también esos valen la pena. Y ya cuando uno ya está metido en el ecosistema y todo, yo creo que ahí es cuando uno se debe saltar a invertir. Y para invertir, tomándolo pues sobre todo desde Ángel, como comentabas, creo que hay varias opciones. Digamos que la más fácil y la más económica son sindicatos. Entonces uno puede entrar ya sea por comunidad, networking que lo hayan invitado a uno o por páginas como Angel List, entre otras, a sindicatos y uno puede ver, pues hay millones de oportunidades de inversión en todas las regiones, todos los países y puede entrar con tickets muy bajos. Desde $1,000 he visto yo que puede entrar en cada empresa, entonces una forma económica de entrar al ecosistema, pero tiene algunas desventajas y es que uno tiene poco contacto, probablemente no conoció a los emprendedores, uno no aportar ahí pues es muy difícil realmente. Entonces digamos que aunque es la forma más fácil y económica, pues digamos que por el otro lado no produce muchas ventajas y es muy como dejar la plata ahí con fe de que obviamente haya algún retorno financiero, pero también aprender de ahí va a ser difícil. Exacto, o sea, ahí los porqués, ¿no? Es como que uno tiene que tenerlo bien alineado, ¿no? Si entro a través de syndicates, es decir, le doy la plata, o sea, apuesto por la propuesta que está trayendo el líder y a lo mucho, ¿no? Lo que sé que puedo sacar es un retorno de esa inversión, si es que se da, pero también a lo mucho que puedo sacar es la información que me pasaron. Porque por $1,000 que hayas invertido o $5,000 que hayas invertido en Syndicate, que después te diga, no, ahora yo quiero sentarme con el founder y quiero ser mentor del founder, poco viable, ¿no? O sea,
no pesas mucho o sea, estamos hablando de una ronda de, no sé, 1 millón y tú pones 1000, claramente no pesas. Sí, sí, no. Y va a ser difícil también aprender, porque en el syndicate pues te comparten información, pero como dijimos, Claro, probablemente así nunca va es. a haber ninguna llamada, nada más te llega un reporte. Entonces, pues difícil. Digamos que esa es una forma. Otra forma es, Claro, pero digamos que para hacer cantidad, pero es, digamos, lo más affordable si que tienes poco capital excedente para invertir en startups, ¿no? exactamente. Y para entrar en buenas startups, porque probablemente una startup que te diga, sí, sí, te acepto $1000 o $2000 de inversión, la dudo un poco antes, ¿ah? ¿No? Sí, toca mirar. La verdad, hay sindicatos en buenas y malas startups, pero eso también es un problema de los sindicatos, que cuando tú entras y tú quieres invertir, muchas veces tú tienes la información que te están ahí presentando, pero no tienes ni siquiera una llamada con la persona que armó el sindicato. Entonces, la información es muy poca y cuando es muy poca es difícil diferenciar si es un buen deal o un mal deal. Entonces, sí es difícil. Pero eso se puede mejorar. Yo creo que hay un buen syndicate leader, debería tener mayor comunicación, presentar información, tener una oportunidad que puedan hasta en videoconferencia conocer al founder si es que se puede, pero entiendo que en otras oportunidades es más complicado. Exactamente. Otra forma, pues es claramente, digamos que uno ya informado y ya en el ecosistema, comenzar a invertir como ángel. Digamos que un ángel en Latinoamérica, pues para tener como acceso y todo, debería invertir tickets como entre 5.000 y 25.000, digamos que en promedio, pues. Eh, y pues eso, ahí entonces ya toca ver pues si uno tiene el tiempo, la plata suficiente y todo para poder hacer un buen portafolio diversificado. Entonces, si uno debería invertir, como digo, nuevamente mínimo unas 10 15 empresas y digamos que el ticket más pequeño son 5.000, pues esos ya son 50.000 o $75.000, que no son todos de una, pueden ser en un periodo de 2 3 4 años, pero bueno, pues es bastante plata, ¿no? Es difícil tener esos ingresos sobrantes más a mantener la vida de uno y lo que uno necesita, la familia. Entonces, esa puede ser un poco difícil, pero también está esa opción. Esa opción es muy interesante porque es de las opciones que uno más aprende, porque uno está más involucrado, uno está pues súper metido en los deals, uno mismo firma los deals. Normalmente en esa, pues si tuviste tiempo con el emprendedor directamente, tienes el reporte, puedes apoyarlo, hablar con él, estar en algún tipo de asesoramiento si uno conoce de la industria y el emprendedor lo necesita a uno. Entonces, en esa uno puede aprender mucho, es muy buena, también requiere más tiempo, pues porque uno mismo tiene que hacer su due diligence, por decirlo así, buscar la empresa, conocer al emprendedor y armar su propio portafolio. Entonces, digamos que esa es bien interesante, pero pues es un poco más difícil por cantidad de plata, por cantidad de tiempo y obviamente por riesgo, ¿no? Pues uno tiene que entender que la proporcionalidad pues del network, tiempo y plata que le dedica a eso, pues de pronto se va a ver reflejada en el portafolio. Entonces, pues sí, hay que medir un poco eso. Y yo diría que ya la última, digamos, forma que yo veo así de entrar, y es la que más me gusta a mí, la que yo recomiendo, es un medio híbrido, pero es comenzar invirtiendo primero en aceleradoras o fondos. Entonces, como te comentaba yo, cuando nosotros comenzamos nuestro primer vehículo de inversión, nuestra primera inversión sí fue una inversión ángel, pero como nuestra segunda o tercera fue justamente en XTP Labs, que pues es un fondo de venture capital muy grande, muy reconocido, uno de los mejores que yo he visto en Latinoamérica, y digamos de ellos aprendimos muchísimo. Entonces nosotros veíamos los reportes de ellos, les pedimos un par de casos de inversión, ellos nos mostraban cómo lo hacían, por qué lo hacían, tuvimos unas llamadas con ellos y les hacíamos preguntas, les decíamos, hey, queremos ser ángeles, uno cómo hace, y estas personas con una experiencia muy amplia, pues nos contaron todo eso, cómo lo hacen, el por qué, el cómo, cuándo, justamente todo lo que estamos hablando, nos contaban un poco de mejores prácticas. Entonces es una entrada un poco donde uno baja un poco el riesgo porque está dando la plata, digamos, a un profesional del ecosistema. Entonces, en teoría, pues inicialmente él debería poder escoger mejor que uno, tener mejor acceso. Entonces, uno está bajando un poco el riesgo,
estás diversificando porque pues el fondo va a invertir en 20, 30, 40 o más, entonces pues ahí se diversifica de una y está aprendiendo mucho. Entonces, puede que ahí la única desventaja es que no hay tanto contacto directo con los emprendedores, porque si uno no empuja al fondo a que lo contacte, pues no hay contacto. Claro, por el lado de ellos no lo van a querer hacer. Exactamente, pero uno sí aprende muchísimo y tiene mucho acceso y el networking pues mejora mucho, el fondo le invita a uno a los eventos, todo eso. Entonces, a mí la que más me gusta es comenzar invirtiendo por aceleradoras o fondos, porque primero financieramente me parece también la mejor y menos riesgosa. Y si uno definitivamente se quiere meter ya a esto full de ángel, pues haces justamente un híbrido. Entonces lo que te digo, inviertes en una aceleradora o un fondo y vas invirtiendo como ángel paralelamente. Entonces, y ahí vas aprendiendo y vas mejorando tu inversión como ángel también. ¿Pero en otras startups o en las que vas viendo que te va trayendo la aceleradora? ¿O las dos? Pues las dos, pues justamente la aceleradora o fondo ya es un primer filtro pues grandísimo, claramente, si ellos están invirtiendo, ellos ya hicieron un due diligence gigante, que si uno es inversionista de ello, pues espero que uno se lo puedan compartir. Entonces digamos que ahí uno lo ayudaron muchísimo, pero pues también pensando por el lado de diversificación, pues para qué poner en la misma que ya invertiste con el fondo o con la aceleradora, mejor, de pronto es mejor poner en otra. Entonces yo creo que es un híbrido de ir conociendo, ir viendo e ir aprendiendo. Entonces, pues como te digo, en mi primer vehículo nosotros invertimos en NXTP Labs y en otras 9 startups. Adicionalmente a eso, yo paralelamente he invertido en 6 startups más como ángel inversionista. Y ahora nosotros encima Ventures, pues sí tenemos nuestro fondo solo, que ya vamos en 16, pero mi socio y yo invertimos, somos el PIS de Magma Partners también. Wow. Entonces, así nosotros tengamos fondos, nosotros también invertimos en otros fondos aliados y así ampliamos nuestro network, vemos, como te digo, aprendemos más. O sea, esto es seguir aprendiendo como en la mayoría de los trabajos. Básicamente, eres ángel inversionista, managing partner y LP. Yo soy todo y vengo a operar. Eso, Entonces, eso. he hecho de todo un Mira, poquito. no, súper, súper, súper. A ver, te quiero hacer una última pregunta sobre este espacio, antes de concluir. Y es una pregunta que de hecho ha llegado de la audiencia. Justo el día de hoy, bueno, el día que estamos el 3 de noviembre grabando esto, los de Substack han habilitado una nueva funcionalidad que se llama Chat. Entonces, si te descargas la aplicación de Substack en tu iPhone, pronto en Android, y estás suscrito a mi newsletter, vas a tener la oportunidad de poder chatear con la comunidad, con nosotros, ¿no? Y pregunté qué pregunta tienen para Carlos, ¿no? Y la que más me gustó es una que va un poco sobre tu tesis, ¿no? Pero en cuanto a cómo escoges. Y la pregunta es, ¿en qué te fijas para saber si es buen fit la startup para invertir o no? A ver, ¿cuál sería esa respuesta rápida a una pregunta tan compleja como esa? Sí, hay muchas características que uno mira y dependiendo de la empresa también varían. Pero para dar así una respuesta rápida, lo primero que nosotros miramos son dos cosas y son industria y equipo. Entonces, tiene que ser una industria grande, donde se pueda crecer, donde haya mucho potencial. Y segundo, tiene que ser un equipo excepcional, que ojalá tengan unas características que se compensen entre ellos. Ojalá si necesitan un técnico, que haya un técnico o un especialista y que sea un equipo lo suficientemente bueno para que si hay un problema o no funcionó el modelo o no hay product market fit, ellos puedan hacer un pivot. Y como el mercado es tan grande, la oportunidad es tan grande, van a haber miles de oportunidades. Entonces, digamos que esas dos inicialmente son las que siempre miramos en todo deal y son las que más miramos. Y ya de ahí para allá, obviamente hay muchísimas características que nos gustan ver. Nos gusta pues modelos que tengan unit economics fuertes. A nosotros en particular nos gusta, ojalá en seed, para poder tener un poquito más de tracción anterior y poder evaluarla mejor. Eh, pues ya en nuestra tesis, obviamente, la geografía en la TAM. Cuando vemos equipos, a nosotros el ideal es entre 2 y 3 personas, pero tenemos solo founders y también tenemos equipos de 5. Entonces, como digo, ahí comienza a variar, pero definitivamente si tú me dices que miro siempre industria de equipo. Buenísimo. Y hace total sentido, ¿no? O sea, etapas tempranas, hay ciertas cosas que no puedes medir porque quizás
van a desvirtuar un poco el criterio o son cosas tan cambiantes que no hace sentido, pero lo que es fundamental, ¿no? Es el equipo y la industria. Está buenísimo, buenísimo. Bueno, la última pregunta, y esto ya es la pregunta que siempre le hago a todo el mundo antes de despedirnos y que pasa por el programa, y la pregunta de la máquina del tiempo. Si tuvieras una máquina del tiempo que pudiera enviarle un mensaje a tu versión de hace 10 años, ¿qué le dirías? Invierte más en Rappi. Mete un ticket más grande en Rappi. Mete un ticket más grande en Rappi. Bueno, es súper válido. Ahí cuando me preguntan, No no se te digo, olvide venderlo. No, compra si no, o Bitcoin, pero no te sea, olvides venderlo. si uno tuviera esa oportunidad y uno piensa para atrás, pues claramente hay miles de oportunidades en todo, en acciones, en criptomonedas, en inversiones que no se le pasaron. Hay miles de cosas, pero no, yo creo que le diría como, sí, o sea, sigue por el camino que vas, Venture Capital o sea, es lo que te apasiona, es lo que te gusta, sigue aprendiendo, síguete metiendo más. Así es, como que double down, ¿no? Como que apuesta al doble, exacto. Exactamente. Apuesta al doble que por ahora lo has escogido bien. Claro, ten una fe de tu criterio, ¿no? De tus decisiones. Sí, básicamente como ten fe y con toda. Double down totalmente como dices tú. Sería mi mensaje. Súper. Nada, Carlos, te quiero agradecer por tomarte el tiempo, compartirnos todo esto. Yo un poquito, incluso el tema salió porque varias personas me preguntan, ¿no? ¿Y cómo me puedo involucrar más en el mundo de Venture Capital? No van a ser founders, pero sí quieren ser inversionistas y tener claridad un poco de este proceso puede ayudar a reducir tiempo y definitivamente dinero para no cometer estos errores al inicio. Entonces, nada, súper. Muchas gracias, Carlos. No, no, claro que sí. Muchas gracias por la invitación. La verdad, pues para los que vean el video van a ver que yo me la paso sonriendo y es porque esto me Sí, apasiona, me sí. gusta tanto que yo estoy aquí feliz hablando del tema. Créeme que podríamos hacer un podcast de un mes seguido Voy a y tener que seguiría volver a aquí invitarte para continuar hablando la de, conversación. No te preocupes. por favor, por favor. Pero igualmente, pues para todos los que nos están oyendo, pues obviamente muchas gracias por su tiempo. Espero poderles haber compartido algo, haberles enseñado algo. Ojalá en un futuro, Si te quieren contactar, ¿cuál es el mejor camino para hacerlo? en un futuro, si me quieren enseñar algo, contactarme, por favor. Pues la forma más fácil es LinkedIn. Mi nombre completo es Carlos Felipe Gutiérrez Camacho. Si ponen nada más Carlos Gutiérrez, somos como 10 millones en Latinoamérica, entonces no me van a encontrar. Sí. Carlos Felipe Gutiérrez Camacho. Y si no, la otra, pues es claramente buscar la página de mi fondo, CIMA, con SIWM, cimacapital.com, y ahí obviamente también está toda nuestra información. Súper. Voy a poner tanto tu LinkedIn como la web, como también de todo lo que hemos mencionado, los libros, los podcasts, el Nairobi, todo, para que lo que han estado Todo, escuchando todo. puedan después acceder rápidamente a este contenido. No, me parece excelente, Jaime, y nuevamente muchas gracias por esta invitación. A ti, Carlos. Ya estamos conversando próximamente. Hasta luego.